No se sube el video, te aviso en serio. No se sube. Bueno chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno nada, vamos arrancando porque nada, es una clase bastante larga esta. Vamos a ver básicamente todo el esqueleto del cuerpo humano. Así que nada. Si tienen alguna duda, me van frenando y lo vamos charlando, así supongo que la mayoría están para el final acá. Y nada, estaría bueno que si alguno se anima, mientras estamos dando la clase, en querer decir algo, escribir algo para ir practicando, bienvenido sea. Bueno, bien, antes de pasar a esto, de hablar del esqueleto del cuerpo humano y de la división, tenemos que saber que está formado por huesos, el esqueleto, ¿no? Y tiene una definición estas partes del cuerpo. ¿Alguien se anima a darme la definición de hueso? Ok, lo definimos como un órgano vivo, ¿sí? Porque está formado por un tejido, que es el tejido óseo, y a su vez ese tejido está formado por células que trabajan en conjunto, junto con también una matriz extracelular, que es una de las características principales del tejido óseo, que tiene una matriz como calcificada, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son los 4 tipos de células del tejido óseo? Osteoblastos, osteoclastos y falta una, osteoprogenitora, muy bien. Ese 4 conjuntos de células son las que me van a contribuir a la formación del hueso, ¿bien? Que ya lo definimos como un órgano vivo. Ahora sí, el sistema esquelético está formado, por así decirlo, lo podemos clasificar en dos: en esqueleto axial y en esqueleto apendicular. Esqueleto axial, ¿a qué hacemos referencia? Al cráneo y a la columna, muy bien. Y cuando hablamos del esqueleto apendicular, como el nombre lo dice, son los apéndices que desprenden de este esqueleto axial, ¿bien? En este caso son los miembros superiores, que corresponden al esqueleto apendicular superior, y los miembros inferiores, que corresponden al esqueleto apendicular inferior. ¿Bien? Perfecto. Así también los huesos tienen una clasificación, que según las dimensiones que presentan, pueden tener, como acá se ven, distintas clasificaciones. Este hueso de acá es un hueso largo. ¿Qué hueso es? El fémur, muy bien. Es un hueso largo porque predomina su longitud por sobre su ancho y su espesor. Acá tenemos un hueso corto. ¿Qué hueso es este? ¿Calcáneo? Bien, este es el calcáneo. Los huesos cortos tienen la característica de que ninguna de sus 3 dimensiones predomina sobre otra. Es decir, que tanto la longitud como el ancho y el espesor son similares. Y después tenemos los huesos planos. ¿Qué hueso es este de acá? La escápula, muy bien. Los huesos planos predominan su longitud y ancho por sobre su espesor. Y por último los huesos irregulares, que en este caso acá tenemos una vértebra, una torácica, si no me equivoco, y se llaman irregulares justamente porque no tienen ninguna forma en concreto. Bien, ahora sí, arrancamos por la porción más cefálica del esqueleto axial, que sería el cráneo. Nosotros, para antes de poder describir qué componentes tiene este conjunto de huesos, tenemos que saber qué es. Es una caja ósea que se encarga de guardar y de proteger al encéfalo en el caso del neurocráneo y a los órganos de los sentidos en el caso del viscerocráneo. ¿Sí? Perfecto. Bien, ahí está, protege al encéfalo. Recuerden, encéfalo de cefálico a caudal, tenemos al cerebro, cerebelo, ¿y qué más? Y tronco encefálico, perfecto. Bien, esa es la división que vamos a hacer en neurocráneo y viscerocráneo, y como yo les decía, que aloja y protege al encéfalo, y el viscerocráneo que va a formar ese macizo facial y bueno, se relaciona con los órganos de los sentidos. La visión, la audición, si bien comparten algunas estructuras de los órganos de los sentidos, la mayoría se encuentran formando parte del viscerocráneo. Ahora sí, a la hora de hablar de neurocráneo, que es lo que importa ahora a la hora de rendir el examen, nosotros vamos a saber que está formado por huesos, ¿sí? Que
Generalmente, ¿qué tipo de huesos son si vamos a la clasificación de las dimensiones? Planos, ¿bien? ¿Por qué? ¿Llegan a entender por qué son huesos planos? Porque tienen función de proteger, ¿sí? Tienen función de formar, en este caso no es una caja, pero algo similar, que tiene que dar estructura para brindarle sostén y protección a algo. Son 8 los huesos del cráneo, que si vamos de anterior a posterior y de medial a lateral, podemos decir que son hueso frontal, tenemos 2 parietales, tenemos un occipital, tenemos un etmoides, un efenoides y 2 temporales, ¿sí? Son 8 huesos. Tenemos los que forman esa estructura ósea, que son frontal, parietales, occipital y temporal, que son huesos planos. Y dentro, en el neurocráneo, se pueden ver algunos, ahora ya lo vamos a ver desde el exocráneo, que son huesos de qué tipo. En el caso del etmoides y el efenoides. Irregulares, muy bien. Bien. Empezamos, como siempre, en anatomía todo tiene un orden. Vamos a ir de anterior a posterior y siempre de medial a lateral. Esto es para todo tipo de estructura anatómica que ustedes describan. Y en este caso el hueso frontal, sabemos que es un hueso impar que se ubica en la región antero-superior del neurocráneo y es un hueso plano. Ahí ya dijimos 3 cosas de este hueso. ¿Qué podemos mencionar ahora? Presenta caras, que son 3. Esta que es una cara anterior, esta de acá abajo que es una cara inferior, que corresponde formando parte del techo de la cavidad orbitaria. Y tenemos una cara posterior que se puede ver desde el endocráneo, ¿sí? Que ahora la vamos a ver mejor. Particular con el ala mayor del efenoides, ¿sí? Fíjense, acá se puede ver el ala mayor del efenoides desde una vista lateral, con el hueso parietal y con el hueso cigomático. Bien, después va a articular con un montón de huesos del viscerocráneo que no vienen al caso ahora. Bien, ahora sí. No está del todo en orden esto porque tendríamos que ir de superficial, es decir, seguir con los parietales, pero bueno, no importa. El etmoides sabemos también que es un hueso impar, ¿sí? Que está ubicado en qué piso de la base del cráneo. Piso anterior, muy bien. Lo más importante de este hueso es saber, bueno, como bien dice ahí, es un hueso neumático. ¿Por qué? ¿Por qué un hueso neumático? ¿Qué característica tiene? Además de ser un hueso irregular, es un hueso neumático. ¿Para qué me sirve a mí que este hueso sea neumático? Cavidades de aire. ¿Cómo? Cavidades de aire. Bien, cavidades de aire. Primero que alivian el peso, porque ustedes piensen que si este hueso fuese todo macizo, nuestro cráneo pesaría un montón, sumándole más el peso del encéfalo, que es lo que guarda dentro. Y además va a funcionar como caja de resonancia. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahora? Bien. Y va a presentar porciones este hueso. Estas dos de acá, que son las masas laterales, tenemos la apófisis cristagali. ¿Esta lámina cómo se llama? Tenemos 2 láminas. La lámina vertical, ¿sí? Esta es la lámina vertical. Y luego vamos a ver, cuando veamos los pisos de la base del cráneo, vamos a ver la lámina horizontal, que corresponde a la lámina cribosa, que es por ahí, se llama cribosa justamente porque tiene como que está acribillada, y por ahí van a pasar los filetes del nervio olfatorio, ¿sí? Bien, ahí se ve perfecto la lámina cribosa con la cristagali, y esto corresponde al hueso frontal. Esto es lo que yo le decía de la cara posterior de este hueso, que tiene a las eminencias orbitarias. Es decir, que si yo tengo eminencias orbitarias, en el exocráneo voy a poder ver que fosas orbitarias, ¿sí? Lo que se proyecta como fosa en el exocráneo se proyecta como eminencia en el endocráneo. Bien, posterior al frontal y al efenoide y al etmoides tenemos al hueso efenoide, que se le llama el hueso llave a este. Es un hueso muy importante porque justamente se le dice que es hueso llave porque va a articular con todos los huesos del neurocráneo. Además, no solo se ve desde el endocráneo, sino que también el ala mayor del efenoide se puede observar desde una vista lateral, ¿sí? Y aparte es un hueso importante porque se ubica en el piso medio de la base del cráneo y tiene un montón de forámenes y estructuras entre ellas para que pasen componentes vasculonerviosos, que ahora lo vamos a ver bien. Y además presenta en el centro esta estructura de acá, en el cuerpo del efenoides, a la silla turca. ¿Importante para qué? ¿Quién está? Sí, ¿quién está en la silla turca? La hipófisis, muy bien.
presenta entonces un ala menor, dos alas menores, perdón, dos alas mayores. En las alas menores podemos ver a estas dos apófisis, que son las apófisis clinoides anteriores. Entre el cuerpo y las clinoides anteriores tenemos al conducto óptico, por donde va a pasar el nervio óptico, ¿sí? Que va a formar un pequeño paquete vascular nervioso, y van a pasar vasos por ahí que no vienen al caso ahora, y va a tener tres forámenes, ¿sí? Vamos a poder observar el ala mayor al agujero redondo o redondo mayor, por debajo al agujero oval, y por debajo del agujero oval al agujero espinoso o redondo menor. ¿Se entendió? ¿Alguna duda sobre este hueso? Bien, si tenemos clinoides anteriores, por supuesto que tenemos posteriores, que son esas de ahí que se encuentran en el dorso de la silla turca, ¿sí? Que vendría a ser esto de acá. Entonces, clinoides anterior en las alas menores y las posteriores en el dorso de la silla turca, en la famosa lámina cuadrilátera. Bien, el occipital es el hueso más posterior e inferior que tenemos en el neurocráneo. Lo más importante que tenemos que conocer de este hueso es que, bueno, por supuesto es un hueso plano, ya dijimos por qué, las características de un hueso plano. Esta es una vista desde el endocráneo y esta desde el exocráneo. Y fíjense que en una vista exocraneal nosotros podemos ver a esas dos estructuras que van a participar en una articulación muy importante, que es la articulación atlanto-occipital. Bien. Entre estos dos cóndilos del hueso occipital tenemos a este foramen, que es el agujero magno. Importante porque ahí es donde se va a dar la transición bulbo-raquídeo, que es la última porción del tronco encefálico y médula, o bien también se puede considerar la decusación de las pirámides a la hora de que se dé esa transición, pero bueno, por acá va a pasar el tronco encefálico, que luego se continúa con la médula espinal. Acá tenemos, bueno, articula hacia anterior con el esfenoides, hacia lateral con la porción petrosa del hueso temporal, ahora lo vamos a ver bien, y acá tiene los distintos canales para los distintos senos que son los encargados del retorno de la sangre que llega al encéfalo. Tenemos protuberancia occipital interna, protuberancia occipital externa, cresta occipital externa y cresta occipital interna, ¿bien? Y a los lados del agujero magno vamos a tener dos orificios, dos forámenes, que son los conductos del nervio hipogloso, ¿sí? Por ese orificio es donde va a pasar el nervio hipogloso. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Se entiende todo? Bien. Como hueso lateral e inferior tenemos al hueso temporal, que principalmente lo podemos dividir en tres porciones. Esta es una vista exocraneal, esta también, solo que es de una cara inferior, y esta una vista lateral. Tenemos la porción escamosa, que corresponde a esta de acá. Tenemos la porción mastoidea, que es esta de acá, representada por la apófisis mastoide. Y en una vista exocraneal, igual acá se ve, tenemos a la porción petrosa o petrotimpánica, que como su nombre lo dice, la función principal que va a tener es tener al órgano de la audición ahí, ¿bien? A los componentes de la audición. Bueno, hacia arriba podemos ver que articula con el parietal, hacia posterior inferior con el occipital, también con el ala mayor del esfenoide. Ya vamos a ver que acá hay un punto, ¿vieron este punto de acá? Lo estoy señalando con el láser. Hay una fontanela que la vamos a mencionar más adelante, particular hacia anterior con el hueso cigomático, y ahora lo van a ver en Nutri, que la porción escamosa de este hueso particular con el maxilar inferior, que va a formar la articulación temporomandibular. Bien, también retomando un poquito los conceptos, nosotros al neurocráneo lo vamos a dividir en bóveda o base y calota. Bien, la calota va a ser eso que va a estar por encima de la base del cráneo, que va a estar compuesto por distintos huesos. Esto es una vista superior. Tenemos al hueso frontal, que está articulando mediante la articulación frontoparietal con los huesos parietales. Acá tenemos la articulación interparietal y esta es la articulación parieto-occipital. Fíjense que son todas de tipo sutura, ¿bien? Perfecto. Lo más importante está acá, en esta cara interna de la calota, donde podemos ver nuevamente a los tres huesos que la forman,
Esto de acá, importante, que son las puntitas de Paccioni, que son granulaciones del aracnoides, ¿sí? Que deja impresa esa capa meningia, que es ahí, mediante esas impresiones, lo que va a pasar es que por las, como dije, las granulaciones aracnoideas, donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Y estos surcos de acá, importantes también, que son los surcos de la arteria meningia media, ¿sí? Vamos a ver que también están presentes en esta zona de acá, que es la zona del asterion, ¿sí? De esta fontanera de acá, que no sé si tengo la imagen más adelante. Acá, esto es lo que yo le decía. Esto también son los surcos de la arteria meningia media que se continúan hacia arriba con la calota. Son muy importantes porque sabemos que si llega a haber alguna lesión ahí, lo más importante que hay son estas arterias, entonces hay que tenerlo bien presente, que ahí van a estar esos vasos. Bien, hasta ahora de neurocráneo, ¿alguna duda? Después vamos a ver bien los pisos, los límites y demás, pero hasta ahora ¿queda alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, fontaneras. ¿Para qué creen que son importantes las fontaneras? ¿Qué me dirían si yo les pregunto qué importancia tienen las fontaneras en el recién nacido? Bien, bien, ahí me nombraron las dos funciones más importantes. La primera a la hora del parto. ¿Por qué? Porque los huesos van a cabalgar a la hora de pasar por el canal de parto, es decir, se superponen unos por otros y mediante estas membranas que están acá, estos huesos lo que van a permitir es que se superpongan y puedan pasar por el canal de parto. Y la segunda, como mencionó la compañera, es que el sistema nervioso central, ¿hasta qué edad se desarrolla? ¿Quién se anima? Hasta los 2 años, ¿sí? A los 2 años es cuando termina la mielinización del sistema nervioso central. Entonces vamos a ver que esta fontanela de acá, la pregmática, es la que más tiempo va a tardar en cerrar, ¿sí? Que es de 18 a 24 meses. Las demás, que son el terion, el asterion, ven acá lo que yo les decía, del terion, entre parietal, frontal y efenoide. ¿Bien? Las demás, tanto el terion como asterion y la lambdoidea, van a cerrar entre 2 a 3 meses. Es más, a veces el recién nacido directamente ya nace con esta fontanela cerrada, pero bueno, recuerden que tenemos estas dos que son laterales, es decir, que si están de un lado, o sea, los tenemos de acá, están de los dos lados. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4 y del otro lado 5, 6. ¿Sí? No se queden con que son 4. Son 6 fontaneras y la más importante es esta, la pregmática, que es la que más tiempo tarda en cerrar. Bien, acá tenemos una vista superior, tenemos acá el hueso frontal, fíjense que está dividido en 2, ¿sí? Y esta es la pregmática, como ya le dije, la que más tarda en cerrar, entre los dos frontales, porque acá vemos 2 en un recién nacido, y entre los parietales. Y acá tenemos a la lambdoidea, que es entre los parietales y el hueso occipital. Bien, ¿cómo se van a articular? ¿Qué tipo de articulación son las que están presentes en estos huesos? Son de género sin artrosis, ¿sí? Y de tipo suturas. Eso se entiende, ¿no? Bien, perfecto. Ahora bien, importantísimo saber la base del cráneo. Hay que conocerla para saber qué estructuras son las que toman relación, tanto hablando de órganos viscerales, ¿no? Por así decirlo, con estas estructuras óseas. Entonces podemos dividir entonces al neurocráneo en 3 pisos, a la base del cráneo en 3 pisos. Tenemos piso anterior, piso medio y piso posterior. Les doy un tip: si no llegan a estudiar los límites de los 3 pisos, pueden saberse el límite del piso anterior, o sea, el límite del piso medio anterior y posterior, porque ya le está dando el límite posterior del piso anterior y el límite anterior del piso medio. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Sí. Perfecto. Ahora lo vamos a ver mejor en esta imagen de acá. Bien, acá. Este de acá es el piso anterior. El límite anterior es la porción vertical del frontal, ¿sí? Tenemos que lo conforman parte de 3 huesos, que son frontal, vemos las eminencias orbitarias, el etmoide con la crista Gali en el centro y la lámina cribosa, como les dije, por donde pasan los filetes del nervio olfatorio. Filete quiere decir que son, no es el nervio entero, sino que son fragmentos muy finos, de pequeño calibre del nervio. Y por último tenemos parte de, depende mucho de la bibliografía acá,
pero bueno, parte del ala menor del esfenoides como límite posterior, ala menor, apófisis glinoides anteriores y así nuevamente, glinoides anteriores y alas menores. Bien, entonces ya tenemos el límite posterior del piso anterior va a ser el límite anterior del piso medio. ¿Sí? Bien. Ahora sí, este es uno de los pisos por excelencia que tiene más cachivaches. Entonces ya dijimos que el límite anterior comparte el límite posterior del piso anterior y el límite posterior del piso medio tenemos que es la porción superior, el borde superior de la porción petrosa del temporal, el dorso de la silla turca o lámina cuadrilátera y vuelve y hace el mismo recorrido, que sería la porción, el borde superior de la porción petrosa del temporal. Ahora vamos a ver con mejor detalle qué es lo que pasa por cada uno de estos orificios, pero es más que nada para remarcar los límites de cada piso y qué huesos hay en cada piso, ¿sí? Acá por excelencia, ¿qué huesos tenemos predominando? Esfenoides y ¿qué más? Si forma parte del borde superior, tenemos parte del temporal también, ¿no? Bien. Y por último, el piso posterior. El límite anterior del piso posterior es el mismo que el límite posterior del piso medio. Y por último, como límite posterior, tenemos el canal del seno lateral. ¿Sí? Que por ahí va a pasar justamente el seno lateral que deja un canal impreso en el hueso occipital. ¿Se entendió? ¿Quieren que repita algo? ¿Hay alguna duda? Bueno, sigo entonces. Bueno, acá tenemos, es una de las mejores imágenes que encontramos para poner acá. Más que nada para ver qué estructura pasa por cada orificio de la base del cráneo. Lámina cribosa, ¿qué dijimos que pasaba? Nervio olfatorio. Entre las clinoides anteriores y el cuerpo del esfenoides vamos a tener un conducto. ¿Cómo se llama este conducto? Conducto óptico. ¿Qué pasa por el conducto óptico? Nervio óptico, perfecto. Corresponde a parte del ala menor. Ahora, en el ala mayor vamos a tener a este conducto de acá. ¿Cómo se llama? O agujero, o foramen. Redondo mayor, ojo. Redondo mayor. El redondo menor se encuentra debajo del oval, ¿sí? Hacia abajo y hacia afuera del oval. Por el redondo mayor o redondo, ¿se acuerdan qué es lo que pasa? ¿Cómo? ¿Algo de él? No, vos pensás que algo del oído lo vamos a tener en esta porción de acá, ¿sí? En la porción petrosa del temporal. No, lo más importante es que ustedes sepan que acá tenemos el agujero rasgado, ¿sí? Y detrás del agujero rasgado tenemos al conducto carotidio. ¿Quién va a entrar por el conducto carotidio? La arteria carótida. ¿Qué arteria? ¿Cuál carótida? Recuerden que la interna, ¿bien? Acuérdense, tenemos carótida común, tanto izquierda como derecha, que a nivel de la cuarta vértebra cervical se bifurca y se divide en externa e interna. Por acá entra la interna, importantísima para la irrigación del encéfalo, ¿sí? Para la formación del polígono de Willis. Bien, entonces tenemos agujero redondo o redondo mayor, agujero oval y agujero espinal o redondo menor, ¿sí? Correspondiéndose al ala mayor del esfenoide. Ya mencionamos acá, tenemos el agujero rasgado, tenemos al conducto carotidio y acá en la porción petrosa del temporal podemos ver este agujero de acá, este orificio. ¿A quién corresponde? Ahora sí. ¿Quién va a pasar por ahí? Si está donde se encuentran los componentes auditivos, ¿qué nervio puede pasar por ahí? Nervio vestíbulo coclear, bien, perfecto. También va a pasar otro nervio por ahí que luego va a tomar otro camino, el nervio facial, perfecto. ¿Y por dónde termina saliendo el facial? A ver si tenemos una imagen acá. No. Acá se llega a ver. ¿Por dónde sale el nervio facial? Estamos en una cara exocraneal, una vista inferior, y va a salir por el orificio. ¿Cómo se llama este orificio de acá? Entre la apófisis estiloide y la mastoide. No. El orificio estilomastoide, ¿sí? Entre la estiloides y la mastoide. Por ahí termina saliendo el nervio facial.
¿Alguna duda hasta acá de base de cráneo? ¿No? ¿Nada? Bien. Entonces, pasamos a cavidad orbitaria, ¿les parece? ¿No quedó ninguna duda? Si no, retomamos con la... Sí. ¿Puede volver? Sí. ¿Dónde pasa la yugular? La yugular por el conducto, por el agujero rasgado posterior. U orificio yugular, que no sé si se ve bien acá, pero no se llega a ver bien, pero debería estar por ahí aproximadamente. Pero por el orificio yugular, por rasgado posterior, ¿sí? Bien. Cavidad orbitaria. Bueno, ahí dice la definición de cavidad orbitaria, pero ustedes, ¿cómo definirían esta cavidad? ¿Qué función cumple? Como la mayoría de las cavidades. Componer el órgano y los sentidos. Claro, bien. Entonces el continente de un contenido. ¿Cuál sería el contenido de esta cavidad orbitaria? Globo ocular. El globo ocular, perfecto. Tenemos el globo ocular, también tenemos distintos componentes, por eso hablamos de ojo. Tenemos músculos extrínsecos del ojo, vamos a tener componentes vasculonerviosos, vamos a tener tejido adiposo que está protegiendo también este ojo, porque ustedes piensen que si el ojo está en contacto directo, el globo ocular en contacto directo con el hueso, sería terrible, ¿sí? Bien, entonces la cavidad orbitaria va a ser el continente de un contenido que lo mencionamos recién. Se va a encontrar en la región antero-superior del macizo facial, ¿sí? De la cara, y va a estar formado tanto por huesos del neurocráneo como del viscerocráneo, ¿sí? Comparten ciertas estructuras entre ambos. Se dice que es de vértice posterior y de base, tiene forma, de pirámide cuadrangular, de base anterior y de vértice posterior, ¿se entiende? Tenemos la base acá, ¿sí? Y el vértice que es como que va haciendo así hacia el fondo, ¿se entiende? Es como si fuese esto. Base anterior, similar a una forma cuadrada, imagínense, por eso pirámide cuadrangular, y vértice posterior, porque vamos a tener el vértice de esta pirámide mirando hacia posterior, es decir, hacia este punto de acá. Está limitado por un reborde, el famoso reborde orbital, ¿sí? Que está formado por el hueso cigomático, maxilar superior, hueso frontal y ahora sí, hueso cigomático. Esos tres huesos son los que forman el reborde orbital. Y va a estar delimitado por paredes que son pared superior o techo, pared lateral, pared inferior o piso y pared medial, ¿sí? O también interna y externa. La pared medial o interna, de anterior a posterior, vamos a ver que encontramos a la rama ascendente del maxilar superior que hacia atrás articula con el hueso lagrimal, y entre estos dos vamos a tener un conducto. ¿Se acuerdan cuál es? Entre estos dos huesos. Conducto lágrimo-muco-nasal, ¿sí? Bien, posterior tenemos, ya dijimos, rama ascendente del maxilar superior, hueso lagrimal. Este de acá corresponde a la porción orbitaria del etmoides, ¿sí? A la lámina orbitaria del etmoides. Y por último vamos a tener, que no se llega a observar bien del todo acá, pero parte del cuerpo del esfenoide formando parte de la región más posterior de la pared medial o interna de esta cavidad orbitaria. En el techo vamos a tener a la porción orbitaria del frontal y parte del ala menor del esfenoide. Fíjense que no llego a ver, es el conducto óptico. Esta es la fisura orbitaria, ¿cuál? Superior, muy bien. Tenemos acá la superior y no llego a ver ahí, pero creo que esta acá es la inferior, ¿sí? Que por la superior van a pasar un montón de cosas. Esto sí es importante y hay que saberlo. Vamos a tener tercer par craneal u oculomotor, cuarto par craneal o troclear, sexto par craneal o abducens. Vamos a tener a la vena oftálmica superior, la primer rama del trigémino, que es el nervio oftálmico, con sus tres colaterales que son nasal, lagrimal y frontal, ¿sí? Eso hay que saberlo, es re importante y lo pueden preguntar. Bien, entonces en el techo dijimos porción orbitaria y frontal, lo que resta del esfenoide, que en este caso vendría a ser parte del ala menor, y una pequeña porción del ala mayor. Como pared lateral tenemos al hueso cigomático, ¿sí?
y tenemos la mayor parte del ala mayor del efenoide, y acá donde vamos a encontrar esta fisura que les mencioné anteriormente. Algo que quiero destacar acá es que en esta porción orbitaria del frontal vamos a tener dos fosas, ¿sí? Hacia afuera, es decir, hacia superior y hacia afuera vamos a tener a la fosita lagrimal. ¿Quién va a estar ahí? La glándula lagrimal, ¿bien? Y hacia arriba y hacia adentro vamos a tener a la fosita troclear. ¿Saben qué hay en esa fosita troclear? Hay una tróclea, justamente, que sirve para refracción del músculo oblicuo mayor. Yo, cuando me lo aprendí, en esa tróclea es donde, como dije, sirve como refracción para el oblicuo mayor, y ese músculo está inervado por el cuarto par craneal, el troclear o patético. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y por último, tenemos al piso formado por la porción orbitaria del maxilar superior, la apófisis orbitaria del palatino, que debería estar por ahí, y parte también del hueso cigomático. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de cavidad orbitaria? ¿Seguro? Sí. ¿Cuál es el grupo de los huesos que componen la cavidad inferior orbitaria? ¿El piso de la cavidad orbitaria? Claro, la parte inferior. Bien, tenés la porción orbitaria del maxilar superior, parte de la porción orbitaria del cigomático y el hueso palatino que se encuentra ahí detrás. Yo el lunes hice pase libre y había una pregunta exactamente así. Y la pregunta correcta, la decían que era la apófisis mesotrofal del etimoide. La apófisis, no, en el piso imposible. Vos pensás que el etmoide en todo caso lo tenés mirando. No, pero la lámina orbitaria del etimoide. No, la lámina orbitaria del etmoide forma parte de la pared interna. ¿Sí? Okay. O de la pared medial. Fíjate que es esa que se ve ahí. Acá creo que hay otra imagen. Bien, ahí. Bueno, no se llega a ver un corno en esta. Pero es esta de acá. Esa es la lámina orbitaria del etmoide. No forma parte del piso, forma parte de la pared interna. Perfecto. ¿Sí? Vos pensás que el etmoide lo vas a tener acá, en el piso anterior, ubicado de manera medial en la base del cráneo. ¿Sí? No tendría mucha lógica que esté posado sobre el piso de esta cavidad orbitaria. ¿Sí? Está bien, muchas gracias. No, nada. Bien. ¿Alguna duda de cavidad orbitaria? ¿Siempre tenemos que saber también el tema de las familias? Porque se escriben en los libros y demás. Y no sé si también es que así lo van a preguntar. No, lo más importante es saber por qué la forma de pirámide, o sea que una pirámide cuadrangular, de base anterior, que a esto a lo que se refiere de base anterior, que la base de la pirámide se encuentra en el reborde orbitario, y de vértice posterior, que vendría a ser la punta de la pirámide, que termina en la región más posterior de la cavidad orbitaria. Pero con saber eso y saber qué hueso y qué parte de cada hueso forma las paredes y los techos, está más que bien. Bien, ahora sí. ¿Querés sacar foto? Sí. Yo como mucho el anillo sí, que queda aparte. El anillo de zinc, bien, muy bien, me hiciste acordar. El anillo de zinc se va a ubicar entre el conducto óptico, entre el conducto óptico y la fisura orbitaria superior. He leído en alguna bibliografía que se ubica en el tubérculo infraorbitario, ¿sí? En el ala menor del efenoide. Pero es importante porque son todos los tendones de los músculos rectos, ¿sí? Que van desde, en este caso, los 4 rectos del anillo de zinc, el recto superior a la porción superior del globo ocular, el inferior a la porción inferior del globo ocular, el medial a la porción medial y el lateral a la porción lateral. Corresponden el nombre de cada músculo, pero el anillo de zinc sí se encuentra ahí, entre la fisura orbitaria y el conducto óptico. ¿Entendió? ¿Era eso lo que quería saber? Ok. ¿Sigo? Bien, columna vertebral. ¿Cómo definimos columna vertebral? Si a mí me dicen, bueno, a ver, háblame de la columna vertebral, ¿qué les dirían ustedes al docente? Es un tallo óseo. ¿Cómo? ¿Por qué fibrocartilaginoso?
Bueno, sí, lo podemos clasificar hablando a la hora de hablar de la articulación o de los medios de unión, pero la mejor definición es que es un tallo óseo longitudinal que va desde la cara inferior del hueso occipital hasta el coxis, la última vértebra del coxis. ¿Sí? Bien, está formada por segmentos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 si quieren contar al pobre coxis que todo el mundo se olvida de él. Tenemos al segmento cervical, que ¿cuántas vértebras cervicales son? 7. Torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Depende, puede ser de 3 a 4, a veces son 5, va a depender siempre. Bien, cada segmento de la columna va a tener una curvatura, ¿sí? Cuando hablamos del segmento cervical, ¿de qué tipo de curvatura estamos hablando? Una lordosis. Cuando nos referimos a la lordosis, ¿qué decimos? ¿Qué característica tiene la curvatura de la lordosis? Si hablamos, por ejemplo, de esta porción de acá, ¿qué tiene? ¿Una concavidad o una convexidad? Entonces decimos que la lordosis cervical tiene o una convexidad anterior o una concavidad posterior. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras está bien. Si hablamos del segmento torácico, ¿a qué corresponde? Sifosis. Bien, y la sifosis torácica es al revés. Tenemos o una concavidad anterior o una convexidad posterior. ¿Sí? Nuevamente, lo mismo que la cervical. Acuérdense, lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. En el segmento lumbar tenemos a la lordosis lumbar tenemos una convexidad anterior, una concavidad posterior, y en el segmento sacro, igual que en el torácico, una convexidad posterior, una concavidad anterior. Si yo pregunto curvaturas primarias, ¿cuáles son? ¿Quién dijo sifosis? Todos. ¿Están seguros que son las sifosis? Sí, son las sifosis. No duden, si lo saben no duden, son las sifosis, ¿sí? Tenemos la sifosis torácica y la sifosis sacrocoxígea. Se dicen primarias porque cuando nace el recién nacido son las curvaturas que tiene y a medida que va desarrollándose, desarrolla la lordosis cervical y la lordosis lumbar, ¿sí? A medida que va obteniendo esa postura. Bien, primero a mí me gusta arrancar describiendo una vértebra tipo. Si a ustedes les preguntan ¿a qué segmento de la columna vertebral corresponde una vértebra tipo? Ustedes le dicen a ninguno, no existe. La vértebra tipo es una manera de explicar justamente un esquema de una vértebra, de cuáles son las características que tienen, porque cada una va a tener una característica distinta, algo que presenta, otra algo que no presenta. Entonces siempre es importante escribir una tipo. Si yo voy de anterior a posterior, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Anterior, ¿qué tengo? ¿Qué es esta porción de acá? El cuerpo. ¿Y todo esto de acá cómo se le dice? El arco neural. Bien, entonces tenemos al cuerpo, que la porción posterior del cuerpo, ¿con quién está unido? Eso que se ve ahí. Con los pedículos, bien. Hacia los lados de los pedículos tenemos esto de acá. ¿Qué es? La apófisis transversa. Apófisis articulares superiores, tenemos la lámina, y que de la lámina, bueno, apófisis articulares inferiores, por supuesto, no se ven porque es una vista superior. Y por último tenemos a la apófisis espinosa. Bien, segmento cervical. Fíjense que tiene un cuerpo chiquito, porque solamente tiene que soportar el peso de lo que es parte de cabeza y cuello, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay con el cuerpo de esta lumbar. Entonces tenemos de anterior a posterior, ¿esto qué vista es? ¿Superior o inferior? Superior, bien. Acuérdense que estas son las apófisis fusiformes, ¿sí? Del cuerpo, ¿saben? Las apófisis fusiformes, y esto me dice que estoy en una vista superior. Entonces tenemos el cuerpo, hacia los lados del cuerpo, dentro de este mismo, las apófisis fusiformes, y vamos a tener hacia los lados del cuerpo, ya desprendiendo de este, ¿qué sería esto de acá? ¿Cómo? No. El agujero transverso, ¿sí? De la apófisis transversa. Nosotros tenemos a la apófisis transversa, dentro de la apófisis transversa el agujero transverso, ¿sí? ¿Qué pasa por ese agujero transverso? La arteria vertebral, muy bien. Hacia atrás tenemos, bueno, acá las láminas,
y terminan las láminas en una apófisis espinosa. ¿Qué características tiene la apófisis espinosa de la vértebra cervical? Que están bifurcadas. Bien, perfecto. Esto acá tenemos una vista lateral, podemos ver acá sí las apófisis articulares inferiores, estas son las superiores, acá las inferiores se ven en esta vista lateral. ¿Alguna duda de vértebra cervical? Acuérdense que la arteria vertebral asciende a partir de C6, ¿sí? La séptima vértebra cervical no está en contacto en ningún momento con la arteria vertebral. Bien, el segmento que le sigue es el segmento torácico, que acá ya vemos cómo el cuerpo de esta vértebra tiene un volumen muchísimo más grande y va a presentar, que bueno, esto no lo mencioné, miren la diferencia entre el agujero raquídeo de la cervical, que tiene una forma más triangular, y el de esta torácica, que es una forma redonda, ¿sí? Bueno, esto no sé si hay una definición en clara, pero yo siempre lo pensé del lado de los movimientos que tiene cada segmento y que de el segmento tanto cervical como lumbar van a emitirse plexos. Son en este caso el plexo braquial y en este caso el plexo lumbosacro, ¿sí? En cambio, en el segmento torácico no hay un plexo como tal, sino que van a estar los nervios intercostales que van a la caja torácica, pero bueno, no importa. Bien, entonces tenemos un cuerpo, los pedículos, ¿sí? Acá se ven mejor acá las apófisis articulares superiores, apófisis transversa, las láminas y termina en apófisis espinosa. Tampoco se llega a ver acá, pero cada parte del cuerpo tiene una hemicarilla para las costillas, ¿sí? Que se termina completando con la de arriba, es decir, yo tengo dos vértebras torácicas, una me aporta una hemicarilla y la otra una hemicarilla para ambas formar una carilla para la costilla. Que la otra se encuentra en la apófisis transversa, ¿sí? Entonces, en una vértebra torácica tenemos dos articulaciones más que se suman. Acá, en la apófisis transversa, y la hemicarilla que se completa con la vértebra ya sea de arriba o de abajo. Y fíjense qué prominente que esta apófisis espinosa se dirige hacia posterior inferior, muy notoria, ¿sí? ¿Alguna duda de vértebra torácica? ¿No? Sigo. Y por último las lumbares, que habíamos dicho que son 5. Fíjense acá ya es mucho mayor el peso que tenemos que soportar. Fíjense la forma reniforme que tiene este cuerpo, forma riñonada. Nuevamente el cuerpo vuelve a ser con una forma más triangular, pero fíjense que como un poquito más achatado en comparación con el segmento cervical. Vemos nuevamente los pedículos, apófisis articulares superiores, las apófisis transversas, ahora sí las láminas, y terminan en apófisis espinosa. Acá está la carilla articular superior y acá la inferior, y fíjense cómo la apófisis espinosa se hace más gruesa y no se dirige tanto hacia posterior inferior, sino que va más hacia posterior. Si no mira tanto hacia abajo, sino que es más como que va para atrás directamente. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió? ¿Necesitan que repita algo? Sigo. Bien, el sacro. Tiene un montón de características este hueso. Acá que estamos, en una vista anterior, en una cara anterior o en una posterior. Cara anterior, muy bien. Este hueso tiene una base que corresponde a esto que estoy señalando acá y un vértice que corresponde a esta parte que estoy marcando acá, ¿sí? Tenemos acá las carillas articulares para las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar. Acá para el cuerpo de la quinta vértebra lumbar. Estas son las aletas del sacro, que vamos a ver en una vista posterior que tiene a la superficie, muy bien, a la superficie articular. ¿Para qué hueso? Muy bien. Perfecto. Entonces, acá vamos a tener de medial lateral, ¿qué es esto de acá? ¿Cómo? Bien, son los cuerpos fusionados de las... son los cuerpos fusionados porque recuerden que este segmento de acá son vértebras que están fusionadas, ¿sí? Creo que se le decía cresta transversa, no me acuerdo bien.
que a ambos lados de esta fusión de los cuerpos tenemos a estos orificios, que ¿cómo se llaman? Los orificios, ¿cómo? ¿Quién habló? Anímense. ¿Cómo? Agujero de conjunción, no me gusta eso. Son los orificios para los nervios sacros anteriores, ¿sí? Si yo tengo para los nervios sacros anteriores, en la cara posterior, ¿qué voy a tener? A los posteriores, claro, muy bien. Bien, no hay nada mucho más para decir de esta cara, ahora sí, está un poquito más compleja. Esta vista posterior se observa mejor lo que es la apófisis articular para la apófisis articular inferior de la quinta vértebra lumbar. Vamos a tener esto, que es la cresta media, ¿sí? Que son la fusión de las apófisis espinosas. A los lados, entre los conductos sacros posteriores y la cresta media, tenemos a la cresta o surco intermedio. Volvemos nuevamente acá, los conductos para los nervios sacros posteriores. Y acá tenemos que esto de acá vendría a ser la función de qué apófisis. Acá tenemos espinosa, ¿esta cuáles serían? Transversas, muy bien. No, articulares. Las apófisis articulares. Ahora sí, en el surco lateral, ya por fuera de lo que es los conductos del nervio sacro posterior, ahora sí tenemos a la fusión de las apófisis transversas. ¿Se entendió? ¿Quieren que lo repita? Lo repito, digan, no hay problema. ¿Sí? Bien, en la cara posterior entonces tenemos al surco medio, que es este de acá, que es la fusión de las apófisis espinosas. Hacia afuera de este surco tenemos al surco intermedio, que va a estar entre el surco medio y los conductos para los nervios sacros posteriores, que es la fusión de las apófisis articulares de estas vértebras que están fusionadas. Y ya por fuera de los conductos de los nervios sacros posteriores tenemos a el surco lateral, que es la fusión de las apófisis transversas. ¿Sí? ¿Alguna duda de todo lo que hayamos visto de columna hasta ahora? ¿Nada? Bien. ¿Qué hora es? ¿3? Muy bien. Bien, el atlas. ¿A qué segmento corresponde esta vértebra? ¿Y cuál es? Si las enumeramos del 1 al 7. La 1, muy bien. El atlas es la primera vértebra cervical. ¿Esta qué cara es? ¿Superior o inferior? No escucho. Superior, muy bien. Superior porque acá, ¿con quién va a articular? Con el occipital, con el cóndilo del hueso occipital. Es decir, que si tenemos una concavidad por parte del atlas y una convexidad por parte de dos cóndilos, ¿de qué articulación estamos hablando? Si vamos al tipo de articulación. Ok, bueno, sí, está bien. Bicondilia, sí, está bien. Esta vértebra, la característica que tiene es que no tiene cuerpo, ¿sí? No tiene ni cuerpo ni apófisis espinosa. Tiene lámina, que es la lámina anterior, la lámina posterior. La lámina posterior se encuentra unida a dos masas laterales que presentan la superficie articular para la articulación atlanto-occipital, y en la cara interna de la masa lateral vamos a ver que está la inserción para el ligamento transverso, que ya lo vamos a ver más adelante, que va de una a la otra. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Tenemos en el arco anterior el tubérculo anterior, y en la cara posterior del arco anterior vamos a tener a la carilla articular para el diente del axis, ¿sí? Y en el arco posterior vamos a tener al tubérculo posterior, y por supuesto en las masas laterales se emiten las apófisis transversas con los orificios transversos. Y acá en esta cara inferior se ve lo mismo, pero en vez de observar lo que son las superficies articulares para el occipital, vemos la superficie articular para qué vértebra. Para el axis, muy bien. Ahora sí, el axis. ¿Esta qué vista es? Anterior, muy bien. Es una vista anterior. Acá ya vemos que tiene un cuerpo, este axis, un cuerpo medio raro, pero tiene cuerpo. El diente del axis, o apófisis odontoides, que es el que yo le dije que va a articular con el atlas, que forma la articulación atlantoaxial, ¿sí? ¿Qué movimiento me permite la articulación atlanto-occipital?
No escucho. Atlanto-occipital. Atlanto-occipital. Atlas y occipital. No Atlas y Axis. ¿Qué movimiento me permite? ¿Cómo se llama esto? Decir que sí. ¿Cómo se llama decir que sí? Flexo extensión. Y puede haber un poquito de inclinación, pero se corresponde más a otro tipo de articulación. Ahora sí, la articulación atlanto-axial, ¿qué movimiento me permite? No escucho, más fuerte. Decir que no. Rotación. Me permite la rotación, ¿bien? Fíjense que por este diente, justo por acá, va a pasar el ligamento transverso. ¿Eh? Es verdad, por acá va a pasar el ligamento transverso que está en la cara interna de la dos masas laterales. Creo que hay una imagen por acá, que ahora la vamos a ver mejor. Pero bueno, en la cara anterior vemos la superficie articular. Para el atlas, acá la apófisis articular inferior para la tercera vértebra cervical, ¿sí? Acá, como dije, al diente. Y en esta vista, que es una vista póstero-superior, ¿no? Se ve superior, una vista póstero-superior, tenemos, se ve bien lo que es la apófisis transversa con el agujero transverso, y ya vemos que esta vértebra sí tiene apófisis espinosa que se encuentra también bifurcada. Ahora sí, acá está, articulación atlanto-occipital. Es de género de artrosis y de tipo doble continia. Si no confundan género con tipo. El género es si me permite o no hacer movimiento. ¿Sí? Sí. ¿Ayer el compañero levantó la mano? Ah, está bien. Y el tipo es el movimiento de tipo que me va a permitir en base a la capacidad de movimiento que yo tenga dentro de esa articulación. Bueno, superficie articular, ya lo hablamos, movimiento flexo-extensión y una leve inclinación lateral de la cabeza, pero quédense con la flexo-extensión, el movimiento de decir que sí con la cabeza. Esto ya lo charlamos. Esto también, esto es lo que yo quería mostrarle. Muy bien, como habían dicho ustedes, género de artrosis tipo trocoide, articulación. Y de esta masa lateral, es decir, de su cara interna a la otra, pasa el ligamento transverso, que le va a brindar muchísimo sostén, que forma un anillo, ¿sí?, para esta articulación. Y a su vez también acuérdense que tanto se van a encontrar articuladas por las apófisis articulares, superiores del atlas, inferiores del atlas y superiores del axis, ¿sí? O sea, vamos a encontrar dos articulaciones entre estas dos vértebras. Ah, bueno, y otra cosa es que este ligamento también sirve para el pasaje de lo que va a ser la médula espinal, ¿sí? Además de para brindarle sostén a la articulación. Bien, las articulaciones ciaropofisarias son de género de artrosis, de tipo artroide, es decir, que me van a permitir movimientos de deslizamiento, ¿sí?, que se da entre las apófisis articulares inferiores, en este caso, de esta vértebra torácica. Acá se ve perfecto lo que les decía de la carilla, ¿ven? Y la superior de la vértebra torácica, en este caso, inferior. Bueno, ahí está, superficie articular, movimiento, más de lo que estuvimos charlando recién. Ahora sí, como había mencionado una compañera ya a la hora de describir columna vertebral, vamos a tener una articulación entre los cuerpos vertebrales, ¿sí?, que me la va a proporcionar ¿quién? ¿Qué va a haber entre los cuerpos? Disco intervertebral. ¿Cuántas partes tienen los discos intervertebrales? Dos. ¿Cuáles son? La más interna, ¿cuál es? ¿Sí? Núcleo pulposo. ¿Para qué sirve ese núcleo pulposo? Bien, me va a amortiguar, ¿sí? Todo el peso que recaiga sobre estos cuerpos me lo amortigua el disco pulposo. Y está rodeado por qué este disco pulposo? Por un anillo fibroso, ¿sí?, de fibrocartílago, ¿sí?, que este es el que me va a prestar la articulación. Entonces, el núcleo pulposo lo que va a hacer es darme amortiguamiento y el anillo fibroso lo que va a hacer es prestarse para la misma articulación. Bueno, es de género anfiartrosis, de tipo sínfisis. Lo mismo pasa, piénsenlo como la sínfisis del pubis. No es lo mismo, no vayan a decir eso en el final, ¿no? Pero para que se den una idea de qué estamos hablando. Nada, vamos a ver después que va a haber ligamentos, tanto en lo que es el ligamento
longitudinal anterior y el longitudinal posterior, que me van a limitar ciertos movimientos. Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, esto es lo que yo les decía, el núcleo pulposo y el anillo fibroso que rodea a este núcleo pulposo. Y en conjunto forman el disco intervertebral. Hacia posterior tenemos el conducto raquídeo, la médula espinal por dentro. Y después, si quieren, podemos ver cuáles son los límites. Me faltó mencionar algo re importante, creo que no. Sí, acá. Este orificio de acá, que se forma entre las dos vértebras, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Antes lo dijeron. El agujero de conjunción. Bien. ¿Qué va a pasar con el agujero de conjunción? No me gusta plexo. Piensen que el plexo ya se considera la anastomosis de las ramas anteriores de los nervios. Es decir, que primero emerge el nervio, se divide en ramas y después ahí es donde se forma el plexo. ¿Sí? Así que lo ideal sería que ustedes digan que de acá van a salir los nervios raquídeos. Déjenlo ahí. Sí va a haber segmentos de la columna, de la médula, perdón, donde van a formar plexos, pero de acá no sale directo el plexo ya anastomosado, sale el nervio, que el nervio se divide en ramas, la rama anterior y posterior. En el caso del braquial, las ramas anteriores son las que van a formar el plexo braquial. ¿Quieren que veamos plexo braquial después si nos queda tiempo? ¿O ya es un montón? Bueno, si nos queda tiempo vemos plexo braquial. Bien, esto ya lo vimos. Bien, los ligamentos. Esto es lo que yo les decía. Este es el ligamento longitudinal posterior que va entre los cuerpos vertebrales, la cara posterior, y a medida de que va pasando por cada disco intervertebral, se bifurca y se termina insertando en el disco, ¿sí? Este de acá, ligamento longitudinal posterior, forma parte del límite anterior del conducto raquídeo. ¿Se entiende? ¿O es mucha mezcla? Tenemos ligamento longitudinal anterior, que es este que se ve acá. Este bien finito, ¿lo llegan a ver? Los que están atrás. Y el ligamento longitudinal posterior. Longitudinal porque van a recubrir la cara anterior de los cuerpos intervertebrales y la cara de los cuerpos vertebrales y la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Me van a limitar la hiperflexión y la hiperextensión. ¿Sí? Están para eso, para que yo no me hiperflexione o me hiperextienda. Y este es el posterior. El posterior, como pasa por dentro del conducto raquídeo, va a formar parte del límite anterior de este conducto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y tenemos al anterior. Tenemos al anterior que también. Bien. Después vamos a tener al ligamento intertransverso, que es entre las apófisis transversas. Vamos a tener el amarillo, que no lo estoy viendo acá. No, pero es que es entre las láminas, el amarillo. Se llama amarillo porque es realmente amarillo. Entre las láminas, es decir, debería andar por ahí, está el ligamento amarillo. Después tenemos el interespinoso, que está entre las apófisis espinosas, y el supraespinoso, que va por todas las apófisis espinosas. Fíjense, este es el ligamento nucal. Y fíjense lo cortitas que son las apófisis espinosas de este segmento cervical. Tenemos, bueno, esto está mal, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. No tiene apófisis espinosa la primera vértebra cervical, así que esto está mal. Pero fíjense cómo no es a partir de la séptima cervical donde el ligamento nucal pasa a ser ligamento supraespinoso, es decir, que pasa por encima de las espinas. ¿Lo alcanzan a ver? Y acá se ve clarísimo lo que yo le digo de las hemicarillas. Acá está completa porque por supuesto la séptima cervical no tiene, pero acá fíjense cómo está incompleta y la va a terminar de completar la que se encuentra por debajo. Bien, bueno, ahí si le quieren sacar foto a la tablita de los ligamentos, se las dejo. ¿Hasta ahora cómo vienen? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Bien, ahora sí, llegamos hasta acá. Ya vimos lo que sería el esqueleto. ¿Qué esqueleto vimos ya? Axial. Y ahora vamos a ver el esqueleto apendicular superior, es decir, los miembros superiores.
¿Cuántos segmentos conforman el miembro superior? ¿Cuántos segmentos conforman el miembro superior? 4. ¿Cuáles son? De proximal, ahí está. Cintura escapular. Brazo, antebrazo y mano. Muy bien. Acá lo tenemos. Tenemos la cintura escapular que está formada por ¿qué huesos? La clavícula y la escápula, ¿sí? Tenemos después al húmero, que forma por sí solo el esqueleto del brazo, que articula con el cúbito y el radio. Acuérdense, el radio mira hacia afuera, el cúbito mira hacia adentro, es decir, hacia lateral y hacia medial, formando ambos el antebrazo que articulan con los huesos del carpo, que es el primer segmento de la mano. Y después, bueno, tenemos a los demás huesos de la mano, que ahora los vamos a ver bien uno por uno. Bien. La cintura escapular entonces la tenemos formada, como bien dijeron, por lo que es la clavícula, que la encontramos en el segmento anterosuperior del tórax, ¿sí? Y la escápula, que la encontramos en el segmento posterosuperior del tórax, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que esto acá me interesa. ¿Hueso plano o hueso largo la clavícula? Largo, bien, predomina la longitud por el ancho y el espesor. Acá, depende de la bibliografía que lean, acá se toma como hueso largo. ¿Sí? Si ustedes le preguntan clavícula a cualquier anatomista y le dicen hueso, díganle hueso largo, por las dudas. Bien, presenta dos caras, una superior y una inferior. Presenta dos bordes, un borde posterior y un borde anterior y dos extremidades. ¿Esta cuál es? ¿Qué extremidad es esta? ¿Cómo? Acromial, muy bien. Esta es la acromial y por descarte esta es la external, bien. Es decir, que esta va a articular con el acromion ¿de qué hueso? Del omóplato o escápula, y esta con el manubrio del esternón. Bien, esta vista inferior. Lo más importante que yo quiero que se lleven de acá es que ustedes puedan reconocer los bordes, ¿sí? La cara superior la vemos porque no tiene rugosidades. Esa es la característica principal de la cara superior. Entonces, ustedes una vez ubican la cara superior, buscan el extremo external, que tiene una forma más cuadrada, ¿sí? No es tan aplanada como el extremo acromial, y van a ver que en el borde anterior va a haber una convexidad así, y ahí ustedes se dan cuenta que están en una vista superior. ¿Sí? ¿Lo repito? Bien. Tenemos una cara superior que la reconocemos porque es lisa, es decir, no presenta rugosidades. Fíjense, la inferior tiene 1, 2, 3 inserciones para ligamento, es decir, que va a ser rugosa. Entonces, la cara superior es lisa, ahí ya lo ubicamos. Y después tenemos dos extremidades, ubicamos la extremidad acromial y buscamos la convexidad del borde anterior, y ahí yo ya me ubiqué en el plano y en la posición anatómica de la clavícula para poder estudiarla de manera correcta. Si no, se hace medio un quilombo y es medio complicado estudiarla. Entonces, extremidad acromial, busco la convexidad del borde anterior, la cara superior que es lisa, y ahí ya me ubiqué. Ya tengo ubicada la clavícula. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Ahora sí, la escápula. Ya habíamos dicho que era un hueso plano al principio cuando clasificamos todos los huesos. Dijimos que era porque predomina su longitud y ancho por sobre su espesor. ¿Y va a tener cuántas caras? Si es un hueso plano, dos. Bien. Va a tener dos caras. Esta de acá, por ejemplo, ¿qué cara es? Anterior. Bien. Va a tener dos caras, tres bordes, un borde superior, un borde lateral y un borde medial. Perdón, al revés, un borde medial y un borde lateral. ¿Cómo me doy cuenta si estoy viendo un borde lateral? Por la cavidad glenoidea. Perfecto. Y si no está la cavidad glenoidea, corresponde a un borde medial. Y a su vez tenemos tres ángulos. Un ángulo superior, un ángulo lateral y un ángulo inferior. En la cara posterior, lo más importante que hay que acordarse es que está la fosa subescapular. ¿Para qué músculo? ¿Qué músculo va a estar ahí? No, subescapular. Recibe el nombre de la estructura con la que está en relación. O sea, estamos en la fosa subescapular, es acá donde va a insertarse el músculo subescapular. Vemos acá esta estructura, que ¿cómo se llama? La coracoide, muy bien.
y entre esta porción, que es la más superior, que vendría a ser, bueno, acá, la escotadura de la escápula. ¿Qué es lo interesante de esta escotadura? Que va a ser atravesada, es decir, va a ser cerrada acá por un ligamento que se llama ligamento transverso de la escápula y me va a formar un foramen. ¿Para qué? Para que en la fosa supraespinosa e infraespinosa, donde van a estar dichos músculos, mediante ese foramen que se forma acá, ¿sí?, por el ligamento transverso, lleguen los nervios que lo van a inervar. ¿Se entiende? Es decir, que un ligamento pasa por acá, forma un foramen para que puedan pasar nervios y se inerven los nervios supraespinoso e infraespinoso, que corresponden a la fosa supraespinosa e infraespinosa, que están delimitados por quién. Por la espina, que termina en qué la espina. En el acromión. Bien. Entonces, cara posterior, espina, me divide en fosa supraespinosa, es decir, por arriba de la espina, infraespinosa por debajo, y se continúa con el acromion, y acá, en esta vista lateral, ¿sí?, podemos ver a la cavidad glenoidea, que ¿para quién es la cavidad glenoidea? ¿Quién articula con la cavidad glenoidea? El húmero. ¿Qué parte del húmero? ¿La trópea? Ah, ahí va, muy bien. ¿Alguna duda de escápula? ¿De clavícula tampoco? Bien, sigo. Voy medio rápido porque... Sí. Si la articulación escapulotorácica Sí. está entre el hueso y el músculo del tórax serrato mayor o entre el músculo subescapular y el serrato mayor. Serrato mayor. Se da mediante el serrato mayor. La articulación de Entre isquio. escápula y serrato mayor. Bien. Es una articulación justamente sin sarcosis. O sea, no se considera verdadera. Sí, claro. Pero es un medio de unión. No hay hueso con hueso, hay hueso con músculo. Por eso sin, que el prefijo sin quiere decir con, es decir, que tiene. Sarco viene de carne. Y el músculo es carne. Entonces, sin sarcosis viene de que se da mediante músculo. ¿Entiende? Sí, sí, gracias. No, de nada. Bien. Vamos por número. ¿Alguna duda del otro? Bien. Quiero ir rápido porque todavía falta terminar superior, queda ver inferior y todavía si queremos ver plexo braquial, no sé. No, sí. Está bien. 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 Húmero. Dijimos que forma parte de qué esqueleto? Del brazo. Lo forma solito. Tenemos un hueso largo, predomina su longitud por sobre su ancho y espesor. Y como todo hueso largo, ¿qué característica tienen? ¿Presentan cuántas partes los huesos largos? 3. Tenemos esta, que ¿cómo se llama? Epífisis, ¿qué? Proximal. Acuérdense, proximal se acerca a la línea media del cuerpo. Distal se aleja. Si no ponemos posición anatómica, la proximal se acerca en relación con la distal, que se aleja. Entonces, epífisis proximal, acá que tenemos la diáfisis o cuerpo y la epífisis distal. En el caso de que esté presente, por supuesto, está la metáfisis, que corresponde al cartílago de crecimiento, que es donde se va a dar la proliferación mediante el estímulo de la GH, que bueno, es una historia totalmente aparte, pero que si ustedes mencionan en un final la metáfisis, los pueden llevar por ese lado. ¿Sí? Si ustedes hablan de la proliferación del cartílago, de la célula, del tejido cartilaginoso, por estímulo se los pueden hacer relacionar y llevarlos por ahí. Bien, presenta, como dice acá, 3 caras, 3 bordes, no viene mucho al caso eso. Lo que más me interesa a mí es que en la epífisis proximal tenemos a la cabeza del húmero, ¿sí?, que corresponde a un tercio de esfera, que va a articular con la cavidad glenoide. La proporción entre la cavidad glenoide y la cabeza del húmero es muy distinta, es decir, la cabeza del húmero es más grande que la cavidad glenoide. Entonces nosotros necesitamos de muchos medios de refuerzo para que esa articulación no se luce de manera fácilmente. Entonces vamos a tener, que ya lo vamos a ver más adelante, un rodete glenoideo. ¿Sí? Este rodete glenoideo lo que va a hacer es brindarme me va a generar ese pistoneo, por así decirlo, que va a generar presión y va a permitir que no se salga la articulación del lugar. Tenemos entonces cabeza del húmero, este de acá que es el cuello. Teníamos 2 cuellos en el húmero. Este de acá, ¿cuál es? Anatómico, y este de acá, quirúrgico. ¿Se acuerdan por qué? Porque es el que puede sufrir más lesiones a la hora de una fractura. No importa, ahora no viene al caso. El cuerpo y en la epífisis distal, que creo que se ve mejor acá, perfecto.
¿Esto es anterior o posterior? Anterior, ¿por qué? ¿Qué ven que es anterior? ¿Anterior? Fuerte, fuerte. ¿No es anterior? Sí, sí. Hola. ¿Qué fosa? Coronoidea, perfecto. Tenemos a la fosita coronoidea para la apófisis coronoides del cúbito. ¿Sí? Esto de acá tenemos las superficies articulares tanto para radio y para cúbito. ¿Cuál es esta? La tróclea, muy bien. ¿Y por encima de la tróclea? ¿El epicóndilo? Sí, sí, ojo, a ver. Nosotros tenemos tróclea y cóndilo, pero también podemos tener epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Si yo me pongo en posición anatómica, ¿no? Tengo radio, cúbito, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener el... No, esto es la tróclea. No, esto es el cóndilo. Ese cóndilo. Este es el cóndilo y esto es la tróclea, ¿sí? El cóndilo, ¿para qué hueso es? Para el radio, ¿no? Y la tróclea, ¿para qué hueso es? Para el cúbito, ¿sí? Que forma esa articulación de tipo troclear, que me permite la flexo-extensión. En cambio, para la articulación radiohumeral, ¿qué tipo de articulación es? Género es eso. Bien. Sí, está bien. Hay medio un problema ahí entre los anatomistas, pero bien, bien. Entonces tenemos cóndilo, epicóndilo, tróclea y epitróclea, ¿sí? Y en esta vista posterior tenemos una fosa. ¿Cómo se llama? Fosa olecraniana, muy bien. Que va a articular, que se va a prestar para la articulación del codo, ¿con qué estructura del cúbito? Con el olecrano, muy bien. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora sí, los hermanos, se han unido así lo dice Ariel Jiménez. Radio y cúbito, acuérdense, mnemotecnia. Tanto para el radio cúbito como para ti y peroné. Peroné escucha radio afuera. Es decir, que el peroné y el radio miran hacia el lateral. ¿Sí? Sí. O si no, en posición anatómica, el pulgar corresponde a la antena del radio. Entonces yo voy a saber que el radio está mirando hacia lateral, hacia afuera. O contando la falange también. Claro, también se puede contar la falange. Ahora en el siglo que cuenta la falange. Claro. Bien, entonces son huesos largos, ¿no? Evidentemente. Tenemos al radio por un lado, al cúbito por el otro. Ambos predominan su longitud por sobre su ancho y espesor. Tenemos la cabeza del radio que va a articular con quién. ¿Con quién articula la cabeza del radio? Con el cóndilo del húmero, muy bien. Y esto de acá, que tenemos el olecrano y las cavidades sigmoideas, que las cavidades sigmoideas, esta de acá, ¿con quién van a articular? Con la tróclea del húmero, muy bien. Y después tenemos a esta cavidad sigmoidea menor de acá que va a articular ¿con quién? Con el radio. Bien. Entre estos dos vamos a tener también, bueno, esta articulación, ¿de qué tipo es? Género de artrosis, ¿de qué tipo? ¿Cómo? No escucho. Plana. Ojo, yo tengo que hacer pronosupinación. ¿De qué tipo es? Trocoides, muy bien. Me va a permitir la pronosupinación, la articulación radiocubital proximal, ¿sí? Porque también se articula distalmente. La proximal, que es de género de artrosis, tipo trocoide, pronosupinación, ¿sí? Esto es supinación, esto es pronación. Entre ellos vamos a tener una membrana que se llama como membrana interósea, muy bien. Acá tenemos, bueno, ambos presentan tres caras, tres bordes. Acá tenemos el borde, esperen que me ubico, el borde medial el borde medial del radio, el borde medial del cúbito, ambos bordes laterales. Y acá tenemos las extremidades inferiores, que yo lo que quiero remarcar, bueno, y la tuberosidad del radio y la tuberosidad del cúbito en la epífisis proximal, por si la quieren recordar. Y algo que quiero destacar es esto de acá. ¿Por qué? ¿Qué van a formar estas dos superficies articulares? ¿Qué hueso es este primero de acá, que estoy marcando acá? No escucho. El radio, bien. Tiene superficies articulares para dos huesos. ¿Y cuáles son? Escafoides y semilunar. Muy bien. Algunos consideran que mediante un ligamento el cúbito también participa, pero yo
solamente lo tengo aprendido como que es el escafoide del semilunar por parte del radio. ¿Se entendió? Hasta acá tenemos la apófisis estiloides por parte del radio y tenemos a la apófisis estiloide del cúbito. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, vamos con los huesos de la mano. ¿Cómo podemos definir? ¿Cómo podemos dividir a la mano? En 3 porciones. ¿Bien? La primera. Carpo. ¿Cómo? Ojo, ¿quién dijo tarso? Cuidado. Bien, carpo, que se corresponde a esta de acá. Y acá ya empezamos a ver la otra. ¿Cuál es? Metacarpo. Y si yo... Cuidado, spoileé. Bueno, después lo vemos. Vamos con el carpo primero. ¿Cuántas filas son? 2. Perfecto. Esta que estoy marcando acá, ¿cuál es? La fila superior. ¿Alguien se anima? Y por favor les pido que sí, a describirme, yo le voy marcando y usted me dice qué hueso del carpo es. ¿Sí? ¿Te animás? Bien, fuerte, así te escuchan todos. Este de acá. Escafoides. Bien. Semilunar. Sí. Piramidal. Sí. Pisiformes. Bien. Fila superior, ahora vamos a la inferior. Acá. Trapecio. Bien. Trapezoide. Bien. Pirámide. Bien. Ganchoso. Un aplauso para la compañera. Muy bien, muy bien. Hay una mnemotecnia que me la enseñó en su momento acá Vale. Tiene que tener un poquito de imaginación porque tiene falta de ortografía, pero una manera de aprenderla. Esa señorita pide pizza. Escafoide semilunar, piramidal, pisiforme. Traigan, huele, quiere decir huele con H, va con H evidentemente, pero para la mnemotecnia va con G. Traigan, huele grandioso. Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. ¿Sí? Ahí está, por si también le quieren sacar fotos. Yo no me lo olvidé mal, hueso del carpo después de esta mnemotecnia. Bien. Y como dije antes, como dijeron ustedes, mejor dicho, tenemos ¿cuántos huesos metacarpianos? 5. ¿Y cuántas falanges? 14, bien, rápido. ¿Por qué 14 y no 15? Si yo tengo 5 huesos, tengo 5 dedos y por cada 5 dedos tengo 3 falanges. Tengo 5 y 15. ¿Quién no tiene la falange medial? Muy bien. Perfecto, entonces tenemos 2 falanges, ¿sí? En el dedo pulgar, y tenemos distal, medial y proximal, distal, medial, proximal, distal, medial, proximal, distal, medial, proximal. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es fácil, no hay que profundizar mucho acá. Bueno, y acá hay una pregunta. Las falanges, por ejemplo, esta falange distal, ¿son huesos largos o huesos cortos? Largos, pero ¿por qué? Son chiquitos. Claro, no importa. Por más del tamaño que tenga, si predomina una de las dimensiones por sobre las otras, se considera hueso largo. En este caso, la longitud por sobre el ancho y el espesor. ¿Bien? Seguimos. Bien, acá no me voy a detener mucho, simplemente mencionar el complejo articular del hombro. 2 de estas articulaciones, que son la de ilis o escápulo-torácica, junto con la de cese, no son articulaciones verdaderas. A ver, la de cese se va a dar mediante bolsas serosas que lubrican el músculo deltoide y el pectoral mayor para que haya un mejor deslizamiento, pero no hay hueso con hueso, ¿sí? Lo mismo con la de iris, no hay hueso y hueso. Como decía la compañera, se trata de la escápula unida a la caja torácica mediante el serrato mayor. Pero si vamos a las que son unión hueso-hueso, tenemos a la esternocostoclavicular, ¿sí? Que es la primera que tenemos si vamos de medial a lateral entre el esternón, la extremidad acromial de la clavícula y el primer cartílago costal, que van a formar esta articulación, que ¿de qué es? De género de artrosis y de qué tipo. Silla de montar, celar, tiene varios nombres. Encaje recíproco. Bien. Después tenemos a la articulación acromioclavicular. ¿Entre qué huesos? Entre el acromión de la escápula y la clavícula. Que es de género de artrosis de tipo artrodia, bien, deslizamiento. Y por último, por excelencia, la glena humeral, que es de género de artrosis y de tipo, ahí por allá atrás, que no lo escuché ninguno todavía. En artrosis, ¿cuántos movimientos me permite hacer una articulación de tipo en artrosis? 6. 2, 5, ¡epa! No, escuchen.
Son 7. ¿Sí? Primero, flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa y si yo junto todos esos movimientos, circunducción. ¿Sí? Son 7 los movimientos, 6 y en conjunto de esos 6 me permiten hacer la circunducción, en este caso, del hombro. ¿Sí? Acuérdense que es un complejo articular, porque podemos llegar hasta considerar 5 articulaciones dentro de este justamente complejo articular. ¿Todos entienden la flexión y la extensión del brazo cómo se hace? O sea, si yo estoy haciendo acá, ¿qué estoy haciendo? Ah, ¿acá qué hago? Extiendo el brazo. Acá lo flexiono, lo separo, lo aproximo, circunducción. ¿Se entendió? Rotación externa, rotación interna. ¿Se entiende? Pero esto acá para todos es extensión y acá estoy flexionando, ¿se entiende? Acá extiendo. ¿Se entendió? Bien. Y fíjense cómo si yo voy elevando, ¿no? el hombro. Fíjense, primero la articulación va a participar la glena humeral con esta de acá, el externo costoclavicular que me permite levantar. Y yo ya si no tengo esta articulación y no tengo la de Lili atrás, me limita hasta ahí el movimiento. Entonces yo voy a seguir y puedo elevar el brazo hasta acá gracias a estas 5 articulaciones que sin alguna de estas directamente no se podrían hacer los 7 movimientos que están dentro de este tipo de articulaciones. Acuérdense, el género es la capacidad de movimiento que tiene una articulación y el tipo es la cantidad de movimiento que tiene esa articulación. Uno es la capacidad de moverse y otro es la cantidad de movimientos que puede realizar. Bueno, bien, acá una radiografía, se ve perfecto la cabeza del húmero. ¿Esto de acá qué es? La clavícula, perfecto. Esto de acá, el acromio, muy bien, la espina y la coracoidea. La cavidad glenoidea. ¿Sí? ¿Llegan a ver todo eso? Bien. Codo. También otro complejo articular. ¿Por qué hablamos de complejo articular? Porque son más de 2 articulaciones. ¿Sí? Tenemos a la húmero radial, húmero cubital y radio cubital proximal. ¿Sí? Fíjense, vamos a tener revestida estas superficies articulares por cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Hialino, bien. Acuérdense que las superficies articulares siempre se revisten por cartílago hialino, no por fibrocartílago. El fibrocartílago está presente en los rodetes, como es el glenoideo o como es el cotiloideo, o para los ligamentos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero las articulaciones están revestidas por cartílago hialino. Acá se ve perfecto cómo está articulado. Esto es una vista anterior, esto es una vista posterior. No quiero profundizar mucho acá. ¿Qué movimiento me permite este complejo articular? Flexo, extensión. ¿Quién la da? La flexo-extensión. ¿Qué tipo de articulación me da ese rango de movimiento? ¿Trocoide? Ah. Troclear, bien. ¿Y quién? ¿Qué huesos son los involucrados? El húmero y el cúbito, ¿bien? Ahí se ve perfecto. En esta vista posterior. En esta vista posterior se encuentra extendido o flexionado. Extendido, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en su totalidad al olecrano dentro de la cavidad olecraniana. ¿Y qué movimiento me va a permitir? Por ejemplo, ¿no? La radio cubital proximal. Ya lo había dicho antes, a ver si me escucharon. Pronosupinación, perfecto. Rotación interna, rotación Claro. externa. Bien, acá vemos una... ¿Esto es anterior o posterior? ¿Anterior? Levante la mano quien dice anterior. Levante, confiado. Levante la mano quien dice posterior. Oh, y los que no dicen nada. Allá, 2, 3 dicen posterior. Bueno, es anterior. Yo les voy a decir por qué. Fíjense que tengo a la fosa coronoidea. Y la fosita coronoidea no se ve en una vista posterior. Lo que se ve en una vista posterior es la fosa olecraniana, ¿sí? Para el olecrano del cúbito. En la anterior tengo la fosa coronoidea para la apófisis coronoidea del cúbito. ¿Y esto de acá es medial o es lateral? Medial, ¿por qué? Porque estoy viendo primero el cúbito, ¿sí? Y detrás del cúbito veo el radio. Y aparte las RX se piden siempre frente y perfil. Tengan en cuenta eso.
Bien, ¿quieren que explique medio rápido plexo braquial o que sigamos con miembros? Con miembro inferior. Sí, ¿Plexo? flexo. ¿Tienen plexo? Bien. Voy a hacerlo más rápido y fácil que pueda. Sigamos dando. Ok. No lo hagas tan rápido porque esto es un No, video. sí. Tenemos que primero definamos plexo. Es una anastomosis de las raíces anteriores, ¿sí? De los nervios raquídeos. En este caso, el plexo, a la hora de hablar de plexos medulares, porque después van a ver que tiene el plexo solar, hay un montón de plexos distribuidos por el cuerpo. Pero bueno, en el caso del plexo braquial es la anastomosis de las raíces anteriores de los segmentos C5, C6, C7, C8 y T1, con contribución de dos ramas colaterales, una para C5 que viene de C4 y una de T2 que se dirige hacia T1. ¿Sí? Es como si llegara una ramita acá de C4 y como si acá de T2 le llega una T1. Bien. Ahora, ¿por qué hablamos de anastomosis? C5 y C6, fíjense que se anastomosan, es decir, se unen y forman el tronco superior o primer tronco primario. ¿Sí? Lo pueden encontrar con esos nombres. Entonces, C5, C6 forman el tronco superior, que es este de acá, o primer tronco primario. C7 forma por sí solo el tronco medio o segundo tronco primario. Y C8 y T1 van a formar, si tengo tronco superior medio, ¿este cuál va a ser? Inferior o tercer tronco primario. Quiero destacar que lo que está en amarillo son las raíces anteriores de este plexo y lo que está más oscuro, con un naranja oscuro, son las ramas posteriores, ¿sí? ¿Se entiende? Lo amarillo es posterior, lo oscuro, lo amarillo es anterior, lo oscuro es posterior. Ahora, ya formé los tres troncos, ¿sí? Tronco superior, C5, C6, tronco medio, C7 solo, y C8 y T1, tronco inferior. Ahora acá, presten atención. La raíz anterior del tronco superior con la raíz anterior del tronco medio me forman el fascículo lateral. ¿Sí? Repito, la raíz anterior del tronco superior con la raíz anterior del tronco medio forman el fascículo lateral. Las raíces posteriores de los tres troncos, es decir, la raíz posterior del tronco superior con la del medio y con la del inferior, forman el fascículo posterior. ¿Sí? Acuérdense, las ramas posteriores forman fascículo posterior de los tres troncos. Y por último, la rama anterior del tronco inferior me va a formar el fascículo medial. ¿Me siguen? ¿Quieren que repita algo? ¿No? Bien. Y ahora, por último, tenemos las ramas terminales de este plexo, ¿sí? Entonces, por último tenemos tres fascículos. Fascículo lateral, medio y posterior. Me van a dar tanto ramas internas como ramas externas, que pueden o no anastomosarse. En este caso, la rama interna del fascículo lateral me da el nervio músculo cutáneo, que es rama terminal del plexo braquial. Ahora, la rama externa del fascículo lateral con la rama interna del fascículo medial, acuérdense, medial me dan al nervio mediano, ¿sí? Rama externa, el fascículo lateral, acuérdense, la interna por sí sola, nervio músculo cutáneo. La externa me da, se anastomosa con la rama interna del fascículo medial y como rama terminal me da el nervio músculo cutáneo, al nervio mediano, perdón. ¿Se entendió? Bien, ahora vamos a tener que la rama externa del fascículo medial me va a dar el nervio cubital, que es este de acá, y por último el fascículo posterior me va a dar otras dos ramas. La interna es el nervio axilar y la externa es el nervio radial. ¿Quedó claro? Sí. ¿Quieren que repita algo que no se haya entendido? Igual queda grabado esto, no se preocupen, pero si no entendieron algo me avisan y lo repetimos. Yo sé que por ahí es muy complicado definirlo, pero es la manera más sencilla, sin tener que andar mencionando todas las otras ramas colaterales que van dejando en el camino tanto los troncos como los fascículos. Que lo que importa acá es saber cuáles son las terminales y quién acompaña, por ejemplo, el paquete vasculo nervioso del segmento del brazo. Yo tengo arteria humeral, ¿y quién me acompaña? ¿Qué nervio me acompaña en la arteria humeral? Piensen, va a ser el radial, va a ser el cubital, va a ser el axilar, el mediano.
El nervio mediano forma el paquete vasculonervioso del brazo, ¿sí? Junto con la arteria humeral o arteria braquial, ¿sí? Y bueno, después van a inervar estos músculos, estos nervios, perdón. Tanto van a hacer inervación motora a los músculos correspondiendo al segmento del miembro superior, y también van a prestar información en inervación sensitiva, ¿sí? Que la sensitiva es lo que viene, lo estereoceptivo, ¿sí? Que viene de afuera, que yo puedo sentir, por ejemplo el tacto. Y lo motor es cuando yo voy a ejercer un movimiento que de mi corteza se envía la información para que yo pueda realizar cierto movimiento. No importa, no viene al caso. ¿Sigo? ¿Se entendió? ¿Vamos con inferior? Bien. Ahora sí, miembro inferior. Como dijimos antes, pertenece al esqueleto apendicular inferior, ¿sí? El superior dijimos que era el miembro superior y el inferior es este. Está compuesto también por 4 segmentos. El primero, cintura pélvica, bien. Muslo, bien. Pierna y pie, perfecto. 4 segmentos otra vez. Cintura pélvica, ¿sí? Es el medio de unión entre el miembro inferior y el esqueleto axial, como ya habíamos dicho. Tenemos este hueso, que ¿cuál es? Estos dos. Coxal o ilíaco, bien. Que el fémur, mediante la articulación coxofemoral es como se va a dar esta unión, ¿sí? Bien. El hueso coxal o ilíaco. ¿Qué es lo más importante que tienes que saber de este hueso? Porque se termina de ver en sensualidad, esto tiene en profundidad. Es un hueso plano, torcido sobre su eje, que presenta un punto de osificación que los vestigios embrionarios teníamos por separado al hueso, al ilion, al isquion y al pubis, ¿sí? Que se terminan uniendo en este punto de osificación que corresponde al acetábulo, que es la cavidad articular. No todo el acetábulo es articular, ya lo vamos a ver, pero es que es la cavidad articular para la cabeza del fémur. Lo podemos dividir en 3 porciones. A la ilíaca, que corresponde al ilion, tenemos a la cavidad acetabular y tenemos al agujero obturador, ¿sí? Con que sepan eso, saber que es un hueso plano, torcido sobre su eje, que está osificado en cierto punto y cuáles son las funciones de cada uno de esos huesos ya una vez osificado, está perfecto. Bien, el muslo está compuesto solamente por el fémur, hueso largo porque predomina su longitud por sobre su ancho y espesor, se articula proximalmente con el coxal, formando la articulación coxofemoral, que ¿de qué tipo es? Ya sabemos que es género de artrosis, ¿de qué tipo? Esferoidea o enartrosis. ¿Cuántos movimientos puedo hacer con una enartrosis? 7, muy bien, no se lo olvida más. Y hacia distal va a también formar acá sí un complejo articular. Esto, fíjense la diferencia del hombro, ¿no? Que tiene 5 articulaciones para formar un complejo articular, y esta tiene una sola. Ahí es donde vamos a la función de cada uno de los miembros, ¿sí? Nosotros el miembro inferior lo usamos para movernos, para alguna otra cosa en específica, pero la principal función es la marcha. En cambio, el miembro superior, yo lo que voy a hacer es realizar muchísimas funciones que requieren de mucha destreza y de mucho movimiento. Entonces yo por eso tengo 5 articulaciones acá y acá tengo una sola. ¿Se entiende? Bien. Y hacia distal, como dije, el complejo articular de la rodilla, dado por los cóndilos femorales, la rótula, que ya la vamos a ver bien, y la tibia proximal. Ahora sí. Bueno, bien, hueso largo, ya dijimos por qué, 3 caras, 3 bordes, no importa eso, quiero que veamos bien esto ahora. Esto, primero pregunto, ¿derecho o izquierdo este fémur? ¿Quién dice derecho? Es derecho. Derecho. ¿Sí? Fíjense, la cabeza del fémur mira hacia adentro y vemos no vemos por completo los cóndilos femorales, ¿sí? Y aparte, fíjense, ¿cómo se llama esta estructura de acá? Trocánter mayor y trocánter menor. Fíjense que el trocánter menor solamente se llega a observar poco en esta vista anterior, lo que nos puede decir también que estamos frente a un fémur derecho. Entonces, epífisis proximal, cabeza del fémur, ¿sí? Que esta ya corresponde a 2/3 de una esfera en comparación con la cabeza del húmero, que correspondía a 1/3 de una esfera. Va a articular con el acetábulo del hueso coxal, ya la vamos a ver bien en la articulación.
Y acá tenemos trocánter mayor, trocánter menor. En esta vista posterior podemos ver la cresta intertrocánteria que me va a conectar a los trocánteres, la diáfisis y los cóndilos femorales. ¿Qué es lo importante que tienen que saber de estos cóndilos? Que para relacionarlos con los meñicos, primero que me van a brindar la superficie articular para la rodilla, revestida por cartílago y hialino. Y después es que el cóndilo interno va a descender un poquito más en comparación con el cóndilo externo. Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, la rótula. Si yo les pregunto, ¿a qué segmento del miembro inferior pertenece la rótula? ¿Ustedes qué me responden? ¿Qué pregunta, no? No se la va a hacer nadie nunca esta pregunta, pero me la planteé y me generó duda a mí. Bueno, vamos. en el tercero. Bien, perfecto. Una de las maneras de escribir es decir, se encuentra entre el muslo y la rodilla. Y otra de las maneras de decirlo es que se encuentra formando parte de la articulación, entre el muslo y la pierna, perdón. Y otra de las maneras de decirlo es que se encuentra formando parte de la articulación de la rodilla en la región anterior. ¿Sí? Bien, ¿por qué decimos que es un hueso sesamoideo? Si las tres principales características de un hueso sesamoideo es que son inconstantes, es decir, que pueden estar o no, en cambio la rótula está siempre, porque si no, no tendríamos la limitación de este movimiento. ¿Se entiende? Primera característica, son inconstantes. Segunda, tienen forma de semilla de sésamo. Esto no tiene forma de semilla de sésamo. Pero, ¿qué me hace que sea un hueso sesamoideo? Que se desarrolla dentro de un tendón. ¿Qué tendón es? El tendón rotuliano, que proviene de un tendón, que ¿cuál es? Tendón del cuádriceps. Bien, entonces tenemos tendón del cuádriceps, que cuando pasa por encima de la rótula pasa a ser tendón rotuliano y va a terminar acá, en la tuberosidad anterior de la tibia. Ahora lo vamos a ver todo bien. Bueno, una base, un vértice, la cara lisa es la que va a dar la articulación, es decir, la que va a estar en contacto con los cóndilos del fémur, y la rugosa, fíjense cómo está toda acribillada, esta cara, esta sería la cara posterior, esta sería una cara anterior, con la rugosidad, porque por ahí se va a pasar el tendón rotuliano, y la cara posterior, sabemos que es esta porque es lisa y va a articular directamente con los cóndilos del fémur. Bien, la pierna, más de lo mismo que en el segmento del miembro superior, ¿sí? Del antebrazo. Obviamente no tiene los mismos accidentes óseos, pero tenemos a dos huesos que forman parte del mismo segmento que es la pierna, teniendo a la tibia y al peroné, dos huesos largos porque predomina la longitud por ancho, por sobre ancho y espesor, y además vamos a tener también a la tibia mirando hacia medial, ubicada hacia medial, y al peroné ubicado hacia lateral. Bien, vamos a ver si esto de acá. Bueno, ya lo dijimos, a ver si se ve mejor acá. Bien. Tiene un borde anterior que me limita entre una cara antero-medial y antero-lateral, una extremidad superior, una inferior, el maléolo tibial o maléolo medial y la tuberosidad de la tibia anterior. Tuberosidad tibial anterior, importante porque ahí se inserta el tendón rotuliano, ¿sí? Que viene del cuádriceps. Esta es una vista posterior, ¿sí? Nos damos cuenta porque no vemos a lo que es el tubérculo anterior de la tibia. Y esto acá importante, hago una mención para esta vista superior de tibia y peroné. ¿Esto es anterior o posterior? ¿Quién dice anterior? Bien, acuérdense que el peroné se va a encontrar posterior en relación a lo que es esta vista inferior, ¿sí? Acá tenemos lo que yo les decía. Fíjense cómo uno de estas mesetas tibiales es más larga en sentido transverso que la otra que es por ahí un poco más ancha, en sentido longitudinal, perdón, y la otra que es más ancha en sentido transverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cóndilo femoral, el interno, va a descender en relación con el externo, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver reflejado en los meniscos. Acá tenemos al área intercondilia anterior. ¿Quién inserta ahí? El ligamento cruzado anterior. Y si tenemos el área intercondilia y dijimos que acá era posterior, sabemos que es el área intercondilia posterior y se inserta el ligamento cruzado posterior. Perfecto. Acá tenemos para la articulación tibioperonea proximal, es decir, arriba. Y tenemos, como dije, a los cóndilos, a las mesetas tibiales, perdón, que ahora voy a ver si... Bueno, acá peroné. Fíjense cómo se encuentra en relación a la tibia, se encuentra mirando hacia lateral.
dos extremidades, una proximal, una distal, un cuerpo, lo mismo de siempre, un borde anterior que es bien pronunciado, que es una de las formas de darnos cuenta si estamos frente a un peroné derecho o izquierdo, mirando el borde anterior y mirando la superficie articular para la tibia proximal y mirando el maléolo lateral, ¿sí? Ahí me doy cuenta si un peroné derecho o izquierdo, creo que hay fotos del peroné acá, perfecto. Este es el borde anterior, yo ya me ubiqué en el borde anterior y acá estoy viendo que está la superficie articular para la tibia proximal y acá estoy viendo el maléolo peroneo o lateral mirando hacia afuera. Entonces yo puedo decir que se trata esta imagen de una tibia izquierda. ¿Sí? Esto de acá es una tibia izquierda. ¿Se entiende por qué? Perdón, peroné. Peroné izquierdo. ¿Se entiende? Porque tiene la superficie articular para la tibia, es decir, que yo lo voy a tener acá, en mi pierna izquierda, y el maléolo peroneo o lateral va a estar mirando también hacia afuera. Bien, los huesos del pie. ¿Cuántos segmentos son? 3. Tarso, metatarso y la falange. Muy bien. Tenemos al astrágalo que mediante la mortaja tibio-peronea, es decir, entre la tibia y el peroné, es donde se va a dar la articulación del tobillo. ¿Sí? Hay mucha controversia con el tipo de articulación que es, pero es una articulación de tipo, si me permite hacer esto, ¿qué articulación es? Troclear. Muy bien. Movimiento de flexo-extensión. Sí, también se puede hacer eversión e inversión del pie, pero bueno, eso ya es algo más complejo que no viene mucho al caso. Entonces, el astrágalo con la mortaja tibio-peronea me forman la articulación del tobillo. El calcáneo, que es lo que nosotros conocemos como el talón, la región posterior del pie, del hueso del tarso, y articulado a estos dos tenemos al escafoide, ¿qué otro nombre recibe este hueso? Que es más común. Navicular, cuboides, ¿sí? Y luego tenemos a los 3 cuneiformes, ¿sí? Primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme. Y lo mismo, 5 falanges, 5 metatarsos, perdón. Tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y con el hallux, que se conoce así al famoso dedo gordo en el segmento del pie, como hallux, vuelve a pasar lo mismo que con el pulgar en la mano. Solamente tiene 2 falanges, una proximal y una distal. La falange medial no está. En cambio, en los demás segmentos de los dedos del pie sí tenemos las 3 falanges. ¿Se entendió? El pie es fácil. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Todo lo que estamos viendo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? El astrágalo circula como típico, no solo típico. Va a articular con la tibia y con el peroné. Por eso se habla de la mortaja tibio-peronea, ¿sí? Que es como si fuese una casita que forma para encajar en el astrágalo. Bien, articulación coxofemoral. Esta ya la estuvimos nombrando. Chicos, les pido que si se van, háganlo en silencio, por favor, para los compañeros que se quedan acá. Y queda a ver en las articulaciones inferiores estamos, pero los que se quieren ir, si puede ser en silencio, por favor. ¿Alguien necesita ir al baño? Ya casi terminamos igual. Si quieren hacer un parate de 5 minutitos. ¿No? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ya casi terminamos. Vamos. Bien. Tenemos la articulación coxofemoral de género de artrosis, tipo en artrosis, ya hablamos de los 7 movimientos que nos permite realizar esta articulación: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y en conjunto, circunducción. Perfecto. Bien, vamos a tener 4 ligamentos que son los más importantes, siendo uno intraarticular, que es el redondo, que creo que no se veía en el fémur, en la imagen. Ahí se llega a ver la fosita para el ligamento redondo, que tiene una formita triangular que va a estar acá. Fíjense ahí, esto recubierto por cartílago y alino. Y tenemos en la cara interna de la cavidad acetabular la inserción de lo que resta del ligamento redondo, que es un ligamento intraarticular, ¿sí? Y después tenemos estos 3 ligamentos que son, yo se los menciono, si quieren profundizar está bueno saber de dónde hasta dónde van. Tenemos el pubo femoral, que si ustedes saben que es pubo femoral, va desde el pubis hasta el fémur. Tenemos el ilio femoral, que va desde el ilion hasta el fémur, y el isquio femoral, que va desde el isquion hasta el fémur.
¿Se entendió? Entonces son 4. Redondo, que es intraarticular, y después pubo, isquio e iliofemoral. Los 3. Uno de cada hueso, de los 3 de la osificación que hablamos antes, termina en el fémur. Ya sea en el tubérculo pretrocanterio, en el pretrocantinio, no importa. Si lo quieren leer, está bueno. Pero no creo que nadie les pida las inserciones exactas, sino saber cuáles son los ligamentos más importantes, que son estos 4. Bien, acá se ve, esto es lo que yo le decía de la síntesis del PUI, ¿ven? Acá también tenemos un disco que nos proporciona la articulación. Cabeza de fémur, ¿esto de acá qué es? Trocánter mayor, ¿y esto? Trocánter menor. Entonces, ¿qué me llega a decir a mí? ¿Que esto es una vista anterior o posterior? Guátela. ¿Anterior o posterior? Anterior, muy bien. Es una vista anterior. Bien, articulación de la rodilla. ¿Qué es lo más importante que hay que saber de acá? Miren, este es el tendón, acá es el cuádriceps, rótula y tendón rotuliano termina en la tuberosidad anterior de la tibia. Ligamentos. De la rodilla vamos a tener 2 colaterales, que son el interno y el externo. El colateral interno va a ir desde el cóndilo colateral interno, desde el cóndilo medial hacia la tibia, y el colateral externo desde el cóndilo lateral hacia el peroné. ¿Sí? Toma relación, es decir, colateral interno, yo sé que para adentro tengo cóndilo interno y tibia. ¿Se entiende? Colateral externo, voy a tener cóndilo externo y peroné. Entonces va desde los cóndilos hasta tibio peroné. Y después tenemos a los 2 cruzados. Tenemos el cruzado anterior, que como dije va desde el área intercondilia anterior hacia ¿qué cóndilo? ¿Interno o externo? Cóndilo externo, ¿sí? Tenemos que el área intercondilia anterior al cóndilo externo, y por lo tanto, si son cruzados, me queda el área intercondilia posterior, que el ligamento cruzado posterior a qué cóndilo va. Si el anterior va al externo, el interior al interno. ¿Sí? No es muy complicado. Yo lo dejaría ahí, el tema de lo que es la articulación en sí. Acuérdense de los meniscos, creo que está por acá. Ahí va. Esto es lo que quería mostrarles. Acá se ve mejor igual. ¿Sí? Los ligamentos cruzados, cómo van. Esto es lo que yo les decía de los ligamentos colaterales. Este es el externo, que va desde el cóndilo lateral o externo hasta el peroné. Y este es el interno, que va desde el cóndilo medial hasta la tibia. Acá tenemos los meniscos, ¿sí? Y los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior va al cóndilo externo, y el ligamento cruzado posterior, que es el que se ve atrás, va hacia el cóndilo interno. Y acá, fíjense, el que tiene forma de C es el interno, ¿sí? Que es el que el cóndilo interno, como desciende más, el menisco interno va a tener una forma de C para poder tener más agarre, por así decirlo, de ese cóndilo. Y el que tiene forma de O, más redondeada, es el cóndilo externo. ¿Sí? Bueno, ahí lo dice. Menisco lateral o externo, menisco medial o interno, ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Acuérdense que acá está el peroné, por eso nos damos cuenta que este es el posterior y este es el anterior. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, bien, esto, acá se ve la rótula, los cóndilos femorales, las mesetas tibiales, peroné, tibia, ¿y esto es anterior o posterior? Anterior, bueno, si yo pensé que era posterior primero porque no se veía la rótula, pero el peroné se ve más para atrás, así que evidentemente es anterior, y esto, bueno, no distingo si es medial o lateral, pero sabemos que es una vista desde los lados. Bien, y acá los huesos del pie, se ve básicamente lo que habíamos hablado antes. ¿Alguna duda de todo lo que vimos hasta ahora? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Bueno, hasta acá ya. Gracias por venir. Cualquier cosa, escriban por el grupo o manden un mensaje si tienen alguna duda, después pasamos el PowerPoint.